Le damos la bienvenida a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros aquí a la Mesa Redonda, el espacio en el que cada semana nos vemos aquí en la redacción del Espectador para hablar de los temas que han sido motivo de noticia y para explicarles a ustedes todo lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Recuerden que si quieren ver todos nuestros capítulos anteriores, nos encuentran en la página web del Espectador, en el canal de YouTube y también en Spreaker. Hoy nos acompañan María Alejandra Medina, editora de la sección internacional, y Santiago Larrota, editor de la sección de economía, para seguir hablando un tema del que ya habíamos hablado, Alejandra, hace una semana exactamente, y es toda la crisis en Oriente Medio. Y con todo lo que ha pasado, digamos, y viendo que pareciera que Israel no tiene intenciones de cesar los bombardeos, quisiera que hiciéramos un balance para explicar qué fue lo que pasó esta semana y por qué estamos parados en este momento acá. Buenos días, Marcela, Santiago, a todas las personas que nos están viendo. Pues bueno, en la última semana pasaron muchas cosas desde la última vez que hablamos. Aún no se confirmaba la muerte de Hassan Nasrallah, el comandante, el líder máximo de Hezbollah. Finalmente eso sucedió el viernes pasado. Israel lo dio de baja en un bombardeo y esto fue un golpe durísimo para Hezbollah. Había sido el líder durante 30 años. Entonces, después de esto vino mucha incertidumbre. Ese fin de semana eliminaron, como dicen las fuerzas de defensa de Israel, a más de 20 líderes de Hezbollah también. Fue un ataque muy coordinado. Distintos analistas dicen Israel tenía esto fríamente calculado. Desde hace tiempo sabían dónde estaba Nasrallah, pero no dieron el golpe hasta que estaban seguros de que Hezbollah no iba a tener cómo responder porque no tenían comunicaciones por todo el tema de los víperes que vimos antes, el ataque a los walkie-talkies, los líderes estratégicos que han ido eliminando. Entonces, pues Hezbollah se encuentra profundamente golpeado, hay mucha incertidumbre, nuevos ataques supuestamente que habrían apuntado al sucesor de Nasrallah. Entonces en eso nos quedamos el fin de semana y lo que venía, el siguiente temor era una invasión terrestre de Israel, que finalmente pues las fuerzas de defensa de ese país confirmaron esta semana. Lo llamaron una operación limitada de entrar por tierra a buscar objetivos de Hezbollah muy específicos. Y luego de esto, pues ya lo que hemos visto el martes, lo que vimos fue el ataque, el involucramiento de Irán en el ataque hacia Israel, y responder por la muerte de Nasrallah y otras deudas, entre comillas, pendientes que tenían. Entonces ya esto le dio otro calibre a la situación, porque ya un involucramiento de Irán, pues es la segunda vez que ataca directamente a Israel y ya ese es como el temor que viene ahora. Israel, ¿cómo va a responder a Irán y qué tanto se va a escalar esta situación? Y tras todas estas muertes de líderes de Hezbollah, digamos que se cuentan como victorias militares, ¿cuál también es el otro lado, digamos, el costo humanitario de todo esto que está pasando? Sí, ese es el gran drama y el gran reclamo que está haciendo la comunidad internacional, al igual que sucedió en Gaza, que ha pedido la comunidad internacional, pues ha pedido moderación. En medio de esto, pues están los civiles. Israel ha utilizado el mismo argumento que utilizó en Gaza, de que pues Hezbollah, los actores armados, están usando a civiles como escudos humanos, que se ocultan bajo edificios o zonas residenciales. Ya tenemos más de 2.000 muertos por los bombardeos en Líbano, más de 1 millón de desplazados, tanto internos como cientos de miles de personas que han huido a Siria. Entonces, pues esto se anticipa como otra gran catástrofe humanitaria. Acá, digamos, el actor clave esta semana fue Irán. Santiago, ¿por qué el miedo a que Irán entre en este conflicto? Sí, buenos días de paso. Pues aparte obviamente de las consecuencias militares, humanitarias y de desestabilización geopolítica en una región altamente volátil, está pues de fondo el tema del petróleo. Irán no solamente es uno de los grandes productores de petróleo a nivel mundial, sino pues todo el Medio Oriente concentra los mayores productores de petróleo, sí, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos. O sea, es una región de donde sale pues buena parte del suministro de petróleo en el mundo, con excepción obviamente de otros grandes productores, algunos en África y pues un poco como la bestia durmiente en Venezuela. Y lo digo en el mejor de los sentidos, no para que me caigan por eso, pero pues la industria petrolera venezolana está todavía un poquito durmiente. Y entonces pues un poco la consecuencia que todo el mundo teme es qué vaya a pasar con el mercado petrolero en la medida en la que el conflicto progrese, si escala, también en las medidas en las que escale, porque hay, digamos, diferentes opciones en el menú, unas un poco más suaves, sí, como entrada, plato fuerte, y algunas incluso casi que de postre, pero la combinación de todas, pues sí podría ser un poco devastadora
devastadora pues para la conformación de los precios internacionales, pero también un poco como para otros problemas logísticos y de producción en el mundo. Entonces, de fondo lo que está en la mesa, aparte obviamente de los temas geopolíticos, militares y obviamente humanitarios, que no son poca cosa, es el mercado del petróleo. Todo esto está ocurriendo en un momento, digamos, también importante porque se cumple un año de toda esta arremetida y de la guerra en la Franja de Gaza. ¿Qué balance podemos hacer un año después de que haya empezado estas confrontaciones? Pues digamos que son diversos. Israel no ha logrado los objetivos que se había trazado, sí que han logrado debilitar, por ejemplo, a Hamas, pero grandes objetivos como lograr la liberación de los cerca de 100 secuestrados que quedan, que además no se sabe cuántos quedan con vida, pues no se ha logrado, siguen en cautiverio y pues al contrario de lo que uno habría deseado, pues no solamente no se ha detenido la arremetida en Gaza, sino que se han abierto por lo menos 7 otros frentes de combates. En Cisjordania vimos también esta semana un ataque aéreo que es absolutamente inusual, el enfrentamiento con los hutíes de Yemen, en Irak, en Siria, Líbano, por supuesto, y el ataque que vimos desde Irán. Entonces, pues al contrario de lo que uno habría esperado de que ya se hubiera logrado un cese al fuego, algún avance en algún tipo de acuerdo, pues estamos lejos de eso. Netanyahu también, muchos analistas dicen, ningún político ha logrado salir al frente a demostrar un liderazgo similar. Entonces, si bien sigue siendo muy impopular por muchas cosas que venían desde antes de la guerra, pues temas de corrupción, la reforma judicial que quería sacar adelante y demás, pues sigue siendo relativamente popular porque pues nadie ha logrado proponer un liderazgo distinto o demostrar que está en mejor capacidad de llevar esta situación. Pues en Gaza, por supuesto, el desastre humanitario es absoluto y pues de paso aprovecho para hacer la cuña que vean nuestro especial que vamos a lanzar este fin de semana, en el que pues vamos a abordar distintas ópticas de la situación, en el desastre humanitario, qué tan difícil es para los voluntarios, los trabajadores humanitarios, pues llevar a cabo su trabajo, llevar comida, llevar agua, en medio de los cierres fronterizos, en medio de bombardeos, pero al mismo tiempo cómo funciona Gaza, cómo están pudiendo generar energía eléctrica pues cuando no hay ninguna generadora que esté funcionando, todo esto pues en el marco del asedio total que ordenó Israel hace un año, por supuesto también el lado israelí, porque no se nos puede olvidar que hay 100 personas secuestradas, cómo ha cambiado la vida de las familias, pues el sur, el norte que están evacuados, la vida de estas personas cambió, son civiles que también quedaron en la mitad de este enfrentamiento. Se cumple un año de la masacre del 7 de octubre, que pues es como el gran detonante de esta reciente escalada. Por supuesto no es el origen porque es algo que viene desde mucho antes, pero bueno, son distintos frentes de un mismo problema y ahora pues el más reciente que se ha abierto, pues que no se ha abierto, ya venía abierto como lo hablamos la vez pasada durante el último año, los enfrentamientos con Hezbollah, pero sí que ha tomado una dimensión distinta en las últimas semanas desde que precisamente Netanyahu toma la decisión de arreciar la ofensiva contra Hezbollah para recuperar el norte, desplazar esa amenaza de la frontera con el Líbano y decir no queremos otro 7 de octubre en el norte. Entonces pues el panorama tras un año es muy lamentable, más de 40.000 víctimas mortales en Gaza, en Líbano como lo decía ya son 2.000, más de 2.000, 1.000.000 de desplazados, entonces pues muy lamentable el panorama tras un año. Hay un tema que veíamos en algunas de las preguntas que hacían los usuarios y nuestros lectores en redes sociales y en las notas, y era el papel de la ONU. Y lo hablábamos también en la conversación pasada porque justo acababa de pasar la Asamblea General y es ¿qué puede hacer la ONU? ¿Su papel ha sido relevante o no? Muchos también critican un poco cómo ha sido su postura en toda esta situación. ¿Qué podemos decir del papel que está cumpliendo o ha cumplido la ONU en toda esta crisis? Sí, pese a que se han logrado cosas históricas o impensables en cualquier otro momento, como declaraciones por parte del Consejo de Seguridad que no fueran vetadas o por Rusia o Estados Unidos, que eso antes o pues hace unos meses era impensable, de todas formas pues no es mucho lo que puede hacer. Hemos visto que ha pasado un año y no se ha podido lograr nada. Esto sí que ha puesto de presente, y lo dicen los analistas, pues las grandes reformas que hay que hacer al sistema internacional, a los sistemas multilaterales. Hay gente que pide sanciones más duras.
pues en el seno de las Naciones Unidas, en el tribunal, en la Corte Internacional de Justicia, pues está este proceso por genocidio que ha iniciado Sudáfrica. Digamos que esos son algunos avances desde el lado, digamos, diplomático, jurídico, pero en la práctica es poco lo que se puede hacer, y por el contrario, pues Netanyahu ha logrado posicionar muy ese discurso anti-ONU, se los dijo en la Asamblea la semana pasada, pues condenándolos por la actitud que han tenido frente a Israel. El secretario general Antonio Guterres fue declarado persona no grata esta semana en Israel. La ONU, por supuesto, salió a rodear a Antonio Guterres. Entonces, pues es una relación que está rota, son muchas falencias que han quedado en evidencia, que sin duda, pues después de esto, pues tendrá que volver ese debate sobre reformar un sistema que fue creado en un momento muy particular en el siglo pasado y que ya se ha quedado pues insuficiente o anacrónico, pero realmente no es mucho, y en general ni siquiera solamente la ONU, sino la comunidad internacional, ¿no? La comunidad humanitaria, por ejemplo, dice dejen de armar a Israel, dejen de prestarle ayuda. Esa es una forma muy pues efectiva de hacerlo, pero también por las coyunturas políticas va a ser muy difícil. Estados Unidos no le va a quitar el apoyo a Israel, y menos en tiempos de elecciones. Es su máximo aliado en Medio Oriente, no le va a retirar ese apoyo, pese a todos los llamados a la moderación, a condenar las afectaciones a los civiles, pues eso no va a cambiar. Y también ha puesto un poco en evidencia pues cómo ha cambiado la geopolítica después del fin de la Guerra Fría. Estados Unidos ha perdido mucha influencia, las demás potencias pues tienen sus propios intereses, Europa está en su propia guerra, Rusia pues por supuesto por esto tiene la atención centrada en otro lado, China también tiene su vista puesta en Taiwán, si bien ha tratado pues de tener algunas iniciativas de paz y de mediación, pues digamos que no, ni siquiera esas grandes potencias ni otras digamos, otros países de la región tienen tanto interés como para involucrarse, a enfrentarse ya sea a Israel o a Irán. No está en el gran interés de nadie, o por lo menos eso es lo que dicen los analistas. Un conflicto que sin duda tiene una escala y unas dimensiones muy importantes, pero puede que la gente lo vea lejano. Santiago, ¿por qué es relevante, por ejemplo, para Colombia lo que pueda suceder allá? Por varias razones, Marcela. La primera, y es un poco como para volver al punto que explicaba antes, es el petróleo. Digamos, si miramos en esta semana, desde el 26 de septiembre hasta acá, el petróleo ha subido más o menos unos $6, y solo en esta semana el alza es de 9%. Eso es la mayor alza semanal en los últimos 2 años, lo cual no es poca cosa, y refleja un poco también el miedo como de los inversionistas de que todo este escenario escale y se pueda volver mucho peor. Ayer el petróleo cerró en 77 con $6 el barril de Brent, que es como la referencia que utiliza Colombia, y eso pues impacta en varias formas. Hay una positiva, y es pues un petróleo más caro favorece Ecopetrol, ergo favorece un poco los ingresos que la nación recibe por las ventas internacionales de nuestro crudo, pero a la vez también, digamos, en un escenario un poco más llevado al extremo, también podría impactar, por ejemplo, los precios de la gasolina locales, si tenemos en cuenta que los precios ya están, al menos para la gasolina corriente, ya están igualados con los precios internacionales, y en esa conformación de precios, en esa ecuación, el barril del petróleo pues tiene una preponderancia, sí, tiene un papel preponderante, mejor dicho. Entonces, si el petróleo sigue subiendo y sigue estando más por encima de los límites que establecen como ciertas mediciones, pues eso podría comenzar a filtrarse de cierta forma en la gasolina corriente en Colombia. Pero además de esto, no se nos puede olvidar que no solo es petróleo, sino también es una región que es importantísima en términos de comercio global en general, pues porque concentra una parte importante del tráfico naviero en el mundo, principalmente por el Canal de Suez. El Canal de Suez, si bien queda en un barrio al lado del cual estamos hablando acá entre Israel e Irán, no es tampoco pues un evento, o sea, no es una infraestructura completamente aislada, y hay que tener en cuenta que por allí pasa más o menos el 10% del tráfico marítimo mundial. Si lo recuerdan, hace unos años el buque que quedó atascado en la mitad del canal, el Evergrande creo que era que se llamaba, o se llama porque el buque sigue andando por fortuna, quedó atascado, y diariamente se calculaba que era como que cada hora eran $400 millones que dejaban de entrar al comercio global por el bloqueo al día. Eso daba como 9.000 millones de dólares. Son unas cifras bárbaras, pues, y obviamente en la medida en la que el tráfico naviero se vaya viendo
vaya teniendo complicaciones, barreras, bien sea para hacer rutas más largas para conservar seguridad o que en algún momento haya bloqueos de ciertos pasos estratégicos, el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa buena parte del petróleo del planeta y otras cosas. En esa medida en la que esto se ponga un poquito peor, pues las consecuencias comienzan a ser, es como de nuevo es como la figura del dominó. Ese es uno de los dominos que cae al principio y de ahí para abajo vienen otros bastante rápidamente. Y esto también entra en una época en la que es particularmente como complicado y volátil hablar de todos estos temas porque el mercado del petróleo ya venía con algunas tensiones que no tienen nada que ver con esto. Tiene que ver un poco con la falta de demanda que hay en el mundo. Bueno, no la falta, pero más bien con la débil demanda de petróleo que hay en el mundo, principalmente como en el apetito chino por crudo. Y esto pues ya estaba como le estaba pegando un poco a los precios hacia la baja. Y también tiene que ver con que al final de año algunos países que están agremiados en la OPEP van a comenzar a subir su propia producción. Entonces, digamos, todo esto para decir que hay varias tensiones que están afectando el mercado de petróleo, que es muy importante por muchas razones, pero también que es una región muy complicada y muy difícil y estratégica en términos de comercio global. Y si la historia pues, nos enseña algo, y nos enseña sobre todo en esta región muchas cosas, es que por ejemplo pues, las disrupciones sobre el transporte marítimo y específicamente sobre el transporte marítimo de petróleo son importantísimas. En los 80 hubo lo que se conoció como The Tanker War, ¿sí? Como la guerra de los tanqueros, que fue un episodio en medio de la guerra entre Irak e Irán, en la que se atacaba el tráfico comercial que cruzaba por esta zona con consecuencias devastadoras para los precios y que ameritaron en algún momento una intervención militar de gran escala. En un solo día Estados Unidos se llevó por delante una porción de la armada iraní, se llevó por delante un par de plataformas de exploración también de petrolera en alta mar. Entonces, digamos, nada de esto se toma a la ligera, todo va a depender un poco pues, de cómo se vaya desarrollando el conflicto. Es un escenario supremamente dinámico y volátil, por decir dos cosas muy por debajo de lo que realmente amerita la situación, pero pues en esa medida las consecuencias se van a ir como desgranando para un lado o para el otro. Lo que sí tenemos hasta el momento es que claramente hay como un miedo en el mercado y el mercado del petróleo sí está reaccionando a esto y pues nada, o sea, es el alza semanal más grande en 2 años, $6 por encima de lo que arrancó el petróleo hace una semana y pues toca ver hasta dónde nos lleva pues sí, casi que ese barco. En ese escenario, justamente, ¿qué efecto tuvieron o pueden tener las palabras de Biden esta semana que dejó un poco abierta la posibilidad de bombardear los campos petroleros iraníes? Pues solo ayer el alza de petróleo fue de 5%, y esto es muy diciente porque además no fue un discurso de Biden, no fue una gran exposición, fueron 2 frases y en una de ellas incluso echó un poquito para atrás, o sea, iba a terminar la frase y dijo, y en todo caso, y siguió un poco en la vida, pero digamos, o sea, las palabras del presidente de Estados Unidos tienen mucho poder, incluso cuando son escasas y cuando no termina la frase. Fue un 5% que subió ayer, pero digamos, o sea, si hay unos cálculos sobre qué tan grande pueden ser los efectos si hay un ataque a la infraestructura petrolera iraní. Si se da un gran ataque, digamos, sobre todo a las capacidades de exportación de este gran productor, unos cálculos de Citigroup decía que eso le podría sacar al mercado más o menos 1,5 millones de barriles de suministro diarios. Y si los ataques se dan un poco en una escala más restringida sobre algunos activos como de distribución y de transporte, el que se llama el downstream, eso podría restarle al mercado mundial algo así como entre 300 y 450 mil barriles de producción diarios. Eso pues de nuevo tendría consecuencias sobre cómo se van conformando los precios y un poco también como para recapitular lo que decía antes, es una presión extra sobre un mercado que ya tenía otras tensiones. El mercado del petróleo siempre está tensionado, no anda chill por la vida, para nada, siempre está un poco histérico, pero pues en este momento hay unos problemas estructurales, algunos retos en el futuro muy inmediato, eso, el impulso en producción en diciembre, y esto lo único que añade es como más picante en la salsa, por decirlo así. Sí, yo a eso agregaría que respecto a la respuesta que de Israel, pues hay varias opciones, pues según los analistas podría haber, uno pensaría lo más, digamos, estratégico o natural sería apuntar a, por ejemplo, las fábricas de drones o de misiles con los que me están apuntando a mí y así elimino esa capacidad. Eso ya ha ocurrido y como este ya es el ataque que vimos esta semana de Irán, pues
no tiene precedentes y fue ya de mucho más alcance, en mucho menos tiempo, porque el que vimos en abril, pues se dieron varias horas de anticipación como para que Israel se preparara, pudiera interceptar los misiles. No fue un ataque que tuviera una clara intención de hacer un gran daño, sino pues como una amenaza, una actitud de decir no voy a dejar las cosas pasar y ya, pero esta vez fue diferente. Entonces se espera que la respuesta de Israel en este momento sea un poco mayor. Entonces, por supuesto, una de las opciones es atacar donde a Irán le duela y pues donde haya una repercusión que llame la atención del mundo, y esto es la infraestructura petrolera. Pero la otra opción, que tampoco es menos grave, incluso es más grave, es atacar el programa iraní nuclear. Ahí tenemos como un poco el parte de tranquilidad de que Estados Unidos, al contrario, en ese caso se ha dicho nosotros no apoyaríamos un ataque nuclear, y por eso el ataque a la infraestructura petrolera es el que parece más probable. Pero pues básicamente para muchos analistas también este es el momento adecuado que había estado Netanyahu para atacar la infraestructura nuclear de Irán, porque Israel lleva muchos años diciendo Irán está preparando la bomba atómica y necesitamos eliminar esas capacidades nucleares. Entonces esta es la ocasión perfecta, pero también es verdad que pues según los expertos que saben de esto, Israel no podría llevar a cabo ese ataque solo. Tendría que tener el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de la OTAN. Parece que no lo tiene en este momento. Esa sería una respuesta pues mucho más apetitosa para Netanyahu, pero mucho más difícil en la práctica. Entonces, por eso como que el riesgo y la atención ha estado centrada en el tema petrolero, que de todas formas pues sería un golpe muy grande para Irán. Y eso es clave porque con las frases sueltas estas que decía Santiago, que sacó un poco Biden, y esto, su posición respecto al programa nuclear, ¿cómo se entiende el papel de Estados Unidos en toda esta confrontación? Sí, pues digamos, en campaña presidencial ha sido muy ambiguo. Porque sí que las movilizaciones o las manifestaciones pro-Palestina en Estados Unidos, pues lo vimos, por ejemplo, con lo que pasó en las universidades, pues ha tomado gran relevancia. Un ala demócrata pues le está cobrando esto a Kamala Harris. Entonces el Partido Demócrata por lo menos trata de tomarlo con pinzas. Saben que necesitan el apoyo de la comunidad judía, pero saben también que hay una gran comunidad pro-palestina a la que también tienen que atender, que es una agenda a la que tienen que atender. Entonces han estado ahí medio ambiguos, diciendo estamos en contra de cualquier afectación de civiles, los llamados a la moderación y demás, pero ese apoyo sigue firme para Israel. Y por otro lado, pues Donald Trump con su frase común de si yo fuera presidente esto no habría pasado, y si yo soy presidente lo voy a resolver en 2 días, que pues parece difícil, pero de nuevo, todos están tratando de capitalizar esto en un momento profundamente delicado por la campaña, y ya como a escala global o viéndolo como en términos geopolíticos, pues lo que decía hace un momento, Estados Unidos, si bien sigue teniendo mucha influencia, sigue teniendo el poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues ya ha perdido mucha de la influencia que tenía en el siglo pasado. Entonces tampoco es como que lo que diga Estados Unidos es palabra de Dios y se hace. Entonces esa influencia sí que ha cambiado bastante, y por eso pues hemos visto un papel limitado tanto por voluntad política como por incapacidad política. Ya para ir cerrando un poco esta conversación, Alejandra, expliquemos un poco qué tan debilitados están tanto Hamas como Hezbollah y cuál es la situación actualmente, digamos, en la región, como para pintar ese panorama de cierre. Sí, pues digamos, recogiendo lo que decía un poco al principio, se podría decir que Israel ha logrado su objetivo en este año de guerra de debilitar a Hamas, sin decir que Hamas esté totalmente eliminado. Y esa es otra de los grandes temores que tienen los analistas, que dicen este tipo de cosas no simplemente se acaban con matar al líder y con matarlos a todos, porque pues se nos olvida que viene una generación nueva, y esa es otra de las posibilidades, que esto termine alimentando nuevos rencores, una rabia, una sed de venganza por todo lo que está sucediendo, y así como lo veíamos, y un analista lo decía, así como vimos en los años 90 un intento por la paz después de 50 años de guerra, en este momento lo que está pasando nos puede tomar otros 50 años para poder volver a hablar de paz. Entonces es un panorama muy complicado. Jamás está debilitado, pero
este tipo de movimientos, y también ha pasado con ISIS, con Al-Qaeda, logran recomponerse de distintas formas, tener otras formas de influencia. Ya estas son digamos, lecciones aprendidas de este tipo de situaciones. Quedan muchas lecciones aprendidas para no cometer los mismos errores en el futuro. Y Hamas pues sigue siendo una amenaza de todas formas, sigue teniendo a los secuestrados, y por eso es que tampoco Israel ha cantado victoria. Y por otro lado, en el norte con Hezbollah, pues Hezbollah es mucho más grande, tiene mucha más, es el actor no estatal más armado del mundo. Como dicen algunos analistas, el hijo favorito de Irán. Entonces, sí que ha logrado darle un golpe grande y como desorganizarlo, y seguramente los tomó por sorpresa, pero esto no quiere decir que ya todo esté resuelto, que ya Hezbollah esté totalmente debilitado, sino por el contrario, pues es necesario ver qué acciones va a tomar Irán, qué tipo de respaldo va a dar y qué capacidad va a tener Hezbollah, que además es una estructura supremamente jerarquizada. Entonces, si matan a uno, viene el siguiente y así. Entonces, no es como que sea tan fácil simplemente bombardeando, sino que esto de fondo tiene unas raíces mucho más profundas. Pues un conflicto que se seguirá desarrollando. Claramente nosotros acá desde El Espectador seguiremos haciéndole todo el seguimiento a la noticia, por el lado económico, todos los desarrollos que tengan, y por supuesto todo el trabajo que vienen haciendo desde el lado internacional. Repetimos la cuña, no se pierdan este fin de semana el informe especial que va a salir, que también tiene un desarrollo multimedia muy valioso para explicar y entender qué es lo que está pasando bien en esa zona. Se resuelven muchas dudas que ustedes mismos nos han señalado a través de los artículos y a través de redes sociales. Entonces está imperdible. A Santiago y Alejandra, gracias por estar aquí en este espacio con nosotros. A ustedes también gracias por vernos aquí en la mesa redonda, y nos encontraremos la otra semana, esperemos que con temas un poco más amables, pero también con temas que son de la agenda noticiosa, para que ustedes estén siempre enterados de lo que pasa.